Hola a todos, mi nombre es Vanessa Vázquez y estoy aquí en este nuevo día, pues hablando un poco acerca de este nuevo caminar en el cual estoy trabajando con este reto de Vanessa Vázquez y pues estoy contenta porque en este día pues voy a hablarle un poquito acerca de quién soy yo para aquellas personas que sí me conocen y para aquellas personas que de pronto no conocen pues el trasfondo de toda mi historia como profesional y lo que he vivido, porque muchas personas conocen la gloria, pero no conocen la historia, no conocen cada uno de los diferentes peldaños que se tuvo que dar para llegar a este momento. Y pues le cuento un poquito acerca de mí. Yo soy dominicana, criada en República Dominicana, graduada con un bachiller de negocios en INTEC de Ciana. A partir de ahí, después de haber hecho auditorías en República Dominicana, después de haber trabajado por toda mi vida, decidí venir a los Estados Unidos entre el 99 y 2000 para estudiar mi maestría en negocios internacionales con concentración en finanzas. Y pues a través de todos los años me mantuve trabajando. Desde chiquita me recuerdo trabajar porque mis padres son empresarios, han sido empresarios toda su vida. Cada uno de nosotros estuvimos trabajando en el negocio desde pequeños. Y recuerdo pues haber trabajado en todo lo que era administrativo, en todo lo que era finanzas, trabajar en la parte de inventario, trabajar en la parte de despacho. Mis papás tenían un negocio de cortinas verticales, cortinas horizontales y bueno, todo este concepto de decoración, alfombras. Teníamos una fábrica de alfombras y donde cortábamos las hilazas, donde nos manteníamos mis hermanos y yo constantemente trabajando. Y nos gustaba, era parte de nuestra vida. Me acuerdo pequeña, desde chiquita, mi papá tenía un negocio de telas y se llamaba Casa Vanessa. Y pues desde pequeña me acuerdo de los cortes de telas y de conocer un poco acerca de ese mundo. Cuando me adentro en la parte de negocios aquí en los Estados Unidos, cuando llego acá, comienzo a escuchar acerca de QuickBooks a través de una amiga que me pregunta, ¿tú sabes de QuickBooks? ¿Conoces de esta parte? Y una de mis amigas, muy querida dominicana, Nancy Guerrero, quien le agradezco tanto haberme introducido a este mundo de conocer acerca de QuickBooks, me dice, sí, yo sé un poco, mira, esto y aquello. Y me cuenta un poco acerca de QuickBooks y me enamoré de la aplicación como tal, porque me introducía a un mundo que yo conocía mucho de los empresarios, esa ambivalencia de no saber cuáles son los números, dónde están parados, cuál es el flujo de efectivo, cómo, si puedo invertir en inventario, cómo lo puedo hacer, cuáles son las facturaciones y conocer toda esa parte, desde la parte del empresario, pues me adentró mucho al mundo de QuickBooks y de las finanzas y pues comencé a enseñar aquí y allá gente que me preguntaba y comencé a escribir a quickbooksenespañol.wordpress.com que todavía existe y en esta plataforma donde no existía nada para los hispanos, tanto aquí en los Estados Unidos como en Latinoamérica, comienzo a escribir. Y pues existía muy poco dentro de aquellas personas que de pronto se dieron a la tarea de comenzar a dar. Y en eso estaba yo ayudando a la comunidad hispana a poder ser empresarios. Aún yo tenía mi trabajo, pero consideraba que había muchas personas que tenían esa necesidad. Y después de haberme casado y haber quedado embarazada, pues decido dejar todo, dejar mi trabajo y comenzar mi negocio de a enseñar QuickBooks en español. Y pues ahí comienza la tarea de entrenar a través de plataformas como GoToWebinar, a través de plataformas que nos conectamos como TeamViewer para aquellos que tienen más o menos la misma edad, y pues conocer esa plataforma donde todavía no existía Zoom y comenzar a enseñar y hacer seminarios cortos, pequeños, de 3 días en hoteles, diferentes hoteles, donde yo rentaba un local y llegaban 20, 25, 30 personas de todas partes de Latinoamérica. Yo tuve gente desde Argentina, de Uruguay, de Panamá, de todas partes que llegaban a entrenarse por 3 días. Y pues después seguí el seguimiento, las implementaciones y se fueron dando la oportunidad de poder presentar entrenamientos de manera virtual donde yo grababa mi pantalla y entonces después la ponías en plataformas como Vimeo, como YouTube en esa época. Y comencé con la página de Facebook y en el 2005, 2006
y pues se fueron dando esas pautas. Y fue una época muy linda, donde aún no existía esta cantidad de diferentes entrenamientos o conferencias, y después se fue dando la oportunidad de crear, de ir a las conferencias como Scaling New Heights, como QuickBooks Connect, como las diferentes plataformas que se fueron dando, CPA Academy, que nos permitió comenzar a entrenar. Y pues ahí vino toda esta formación de poder entrenar a tantos empresarios, que ahora somos, en los Estados Unidos tenemos 5 millones de empresarios hispanos que todavía necesitan esta herramienta, necesitan herramientas de finanzas en general, pero bueno, esta era la herramienta que estaba disponible en esos momentos solamente. Y pues se fueron dando las oportunidades, y así es como se ha ido creciendo Vanessa Vázquez en la oportunidad de ser Pro Advisor del año, en la oportunidad de poder ser avanzada certificada en todas las diferentes opciones que existen en el mercado, y pues el desarrollar la parte de procesos, que es algo que me apasiona, el poder crear conjunto a Carmen Manrique la conferencia FIT, que es una conferencia de finanzas, innovación y tecnología, y que nos permite seguir dando a toda la comunidad. Así que estoy muy orgullosa, muy contenta de poder brindar toda la comunidad y crear legados vivos de personas que quieran verdaderamente seguir impactando a su comunidad. Y pues aquí estoy, este es Vanessa Vázquez, y ahora quiero saber un poco de ti, quiero saber un poco de qué tú estás haciendo, quiero saber un poco de cuál ha sido tu trayectoria y hasta dónde te ha llevado Dios, porque en toda nuestra vida siempre hay algo, alguien que nos impacta. Quiero saber acerca de ti, pero recuérdate de darle like a nuestra nueva página de Vanessa Vázquez.com, donde puedes ingresar a través de Facebook y pues darle like. Y también visítanos a través de vanessavázquez.pro. Así que muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Seguimos con este reto. Chao.